sabemos, el riñón es un órgano retroperitoneal que histológicamente se caracteriza porque está cubierto por una cápsula de tejido conectivo, ¿sí? Que lo rodea en su parte externa. Histológicamente nosotros diferenciamos dos zonas dentro del parénquima pulmonar. Es claro, renal. Así es. Dentro del parénquima renal nosotros encontramos entonces dos zonas bien diferenciadas, la corteza y la médula. Como nosotros sabemos, la unidad morfofuncional del riñón es la nefrona, que justamente está formada por un glomérulo o corpúsculo renal, que a su vez está formado por un ovillo glomerular, que no es nada más que una red de capilares, junto con podocitos que forman la membrana de filtración glomerular, que es donde se va a dar el filtrado glomerular. Los podocitos que se unen justamente a estos capilares pasarían a denominarse la capa visceral de la cápsula de Bowman. Y todo esto cubierto por una capa de células epiteliales simples, un epitelio simple plano, que las tapiza y se conoce como capa parietal de la cápsula de Bowman. ¿No hay expliquéles mejor con él? Sí, aquí vemos un corpúsculo renal donde vemos justamente la capa parietal del corpúsculo de la cápsula de Bowman, que no es nada más que un epitelio simple plano que está tapizando este corpúsculo. Y en la parte interna, el ovillo o penacho glomerular formado por una red de capilares, cubiertos a su vez por unas células denominadas podocitos. Estos podocitos emiten prolongaciones citoplasmáticas que abrazan a los capilares, y estas prolongaciones se denominan pericelios. Y justamente por ahí donde van a quedar las hendiduras donde se va a dar la filtración glomerular. El espacio que queda entre esta capa visceral y esta capa parietal se lo conoce como espacio de Bowman o espacio binario, que es donde va a quedar el filtrado glomerular. ¿Sí? Entonces tenemos el corpúsculo renal, que es el lugar donde se va a dar la filtración del plasma, ¿verdad? Tenemos que el riñón, una de sus principales funciones es justamente la depuración, el filtrado de la sangre. Entonces, exactamente, y por ende la formación de la orina, justamente se da a nivel del corpúsculo renal. En este lugar donde se da el filtrado glomerular. Una vez que se filtra la sangre, este filtrado glomerular pasa por un proceso de absorción y de secreción a nivel tubular. Entonces, aquí se origina un sistema tubular que va adoptando diferentes nombres. ¿Sí? Salen del corpúsculo renal, recorren la corteza y se dirigen hacia la médula, donde vuelven a ascender hacia la corteza y terminan drenando en túbulos colectores. Entonces esta primera porción tubular se lo conoce como un túbulo contorneado proximal, que está tapizado por un epitelio cúbico alto o cilíndrico que emite unas proyecciones que se las conoce como un borde de cepillo. Es lo que estamos observando aquí. En un corte teñido con hematoxilina eosina podemos observar una coloración muy acidófila, bastante fuerte del citoplasma de esta célula. Observamos que son células cúbicas altas con estas proyecciones, con un borde en cepillo hacia la luz del túbulo, ¿verdad? Entonces eso corresponde a la primera porción tubular, que es el túbulo contorneado proximal. Ahora, el borde en cepillo no es otra cosa que microvellosidades que están en el borde apical de la célula, ¿no? Y que son los que reabsorben. El túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 70% del filtrado glomerular. Exactamente. Justamente a este nivel se reabsorbe el 100% de la glucosa, de los aminoácidos, se reabsorbe aproximadamente un 65% de agua y una gran cantidad de solutos, como el sodio. Entonces aquí podemos observar estas características histológicas. Luego esta porción tubular desciende hacia la médula formando el asa de Henle, que ya la vamos a observar, y vuelve a ascender. Y esta porción distal del túbulo se la conoce justamente como túbulo contorneado distal. Que está ahí.
¿qué es lo que estamos observando? Aquí. Que es un túbulo que está tapizado por un epitelio cilíndrico cúbico simple, ¿verdad? Ya ustedes conocen cuáles son las características. Las cúbicas con núcleos redondos y centrales bastante basóficos. ¿Sí? Observamos la diferencia entre el túbulo proximal Y la luz es amplia, ¿no? y túbulo distal. El túbulo distal, la luz es amplia y es Exactamente. basófica. Observamos una luz bastante amplia debido a que carece de este borde del cepillo. ¿Sí? Ya en la médula nosotros vamos a poder observar una gran cantidad de túbulos colectores que son los encargados de la recolección del filtrado ya una vez que atraviesa todas estas porciones tubulares. Como les decía, en la médula del riñón no solamente vamos a encontrar estos túbulos contorneados, que son todas estas estructuras que nosotros observamos, que están tapizadas por un epitelio cúbico simple, sino también vamos a encontrar las porciones de la asa de Henle, que es el mismo sistema tubular que desciende hacia la médula y que se caracteriza por estar tapizado por un epitelio mucho más bajo, un epitelio simple plano. A nivel medular también vamos a encontrar estas estructuras, estos vasos sanguíneos entre los túbulos colectores, que se los conoce como vasos rectos. ¿Sí? Son estas estructuras sanguíneas que nosotros podemos observar. Y aquí estos serían las asas de Henle, estos segmentos pequeños, de túbulos que se ven entre los colectores, ¿no? Se ven como vasos mucho más delgados, tubos mucho más delgados y pequeños que están entre los colectores, que son largos y con luces amplias. Entonces aquí vemos una diferencia. ¿Qué epitelio tenía el tubo colector? Cúbico, cúbico simple. Hay dos tipos de células, las células claras y las células oscuras o intercaladas, que tienen también un borde microvelloso. Es epitelio cúbico alto con el borde del cepillo, son microvelocidades. Bien, entonces estos túbulos colectores desembocan en lo que es la papila renal. Son los que conducen la orina porque lo que hace el tubo colector es concentrar la orina gracias a la acción de la hormona antidiurética o ADH. Entonces a este nivel ocurre esa acción, que es la concentración de orina para mantener el nivel químico, la composición química de lo que sería la orina y establecer lo que es la homeostasis, porque una de las funciones del riñón es mantener el equilibrio hidroelectrolítico, ¿verdad? Esa es la función del riñón. Y de permitir que a través de la orina salgan los desechos metabólicos de la degradación de las sustancias del metabolismo sanguíneo. Entonces, aquí nosotros podemos ver a los túbulos colectores que tienen una luz amplia y que tienen un epitelio cúbico. Vemos aquí nosotros al epitelio cúbico, estos serán los vasos rectos. Realmente aquí no vemos ningún segmento del asa de Henle. Y vemos gran cantidad de túbulos colectores que se prolongan hacia la corteza renal y forman los rayos medulares. Entonces nosotros vamos a ver aquí los rayos medulares, que serían estas estructuras que vemos acá. Son prolongaciones de los túbulos colectores hacia la corteza. Y la presencia de los rayos medulares junto con los corpúsculos corticales y los túbulos colectores proximales formarían lo que es el lobulillo renal. Ahora, acá cabe mencionar algo importante, que a nivel de lo que es la médula, nosotros no vamos a observar corpúsculos renales. Si ustedes pueden ver aquí, esto es la médula renal y aquí no hay la presencia de corpúsculos. Los corpúsculos los vemos a nivel cortical, ¿no? Entonces, vemos en la presencia del rayo medular, vemos el corpúsculo renal, los vasos interlobuliares y la presencia de los túbulos distales
que dijimos que eran basófilos, que tenían luz amplia, como el que vemos acá, los que vimos aquí. Recuerden la diferencia, que el túbulo distal va a tener una luz más amplia, un epitelio cúbico, y es basófilo. Y el túbulo contorneado proximal, que es acidófilo, tiene un epitelio mucho más alto, cilíndrico, y tiene un borde en cepillo. La luz es mucho más estrecha. Y recordemos también que ahí se hace la reabsorción del filtrado glomerular en un 65 a 70%. De lo que pasó de la membrana de filtración, que estaba explicando primero el compañero, hacia la región tubular, es donde se hace la reabsorción. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Y las pirámides. Las pirámides se forman con el vértice de la papila renal, pero aquí no las podemos observar tan claramente porque son de 15 a 20 pirámides renales. El vértice forma la papila renal y la base formaría lo que va a haber en relación con la corteza. Entre ellas están las columnas de vértice, pero aquí no las podemos ver tan claramente en estos cortes. Más que nada vemos aquí el rayo medular con los corpúsculos y los túbulos proximales y distales. Sí, digo. Una pregunta, los rayos medulares entonces están formados por los túbulos colectores. Sí, prolongaciones de los túbulos colectores que vienen de la médula y se introducen a la corteza. Y junto con los corpúsculos de Malpighi, o sea, los corpúsculos renales y los túbulos, formarían lo que es el lobulillo renal. Bien, entonces vamos a ver ahora el corte histológico de ureter. Bueno, sabemos que histológicamente, a ver, atienden señores, histológicamente el tracto urinario está formado desde la pelvis renal hasta la porción proximal de la uretra por un epitelio de transición o urotelio, que sabemos que es un epitelio estratificado, cuyas células basales son células cúbicas, las intermedias poligonales y las superficiales que van cambiando de acuerdo a si está distendido el epitelio o si está vacío. Si está distendido, las células superficiales se ven planas y las células superficiales se ven redondeadas en estado de vaciamiento, cuando está vacío el conducto, ¿verdad? Este es un corte de ureter donde vemos nosotros una luz estrellada, donde vamos a ver pliegues a nivel de lo que es la mucosa, y la luz tiene esta forma. Esta es una de las características que nos permiten reconocer o diferenciar el ureter. El ureter es un conducto que sale de cada riñón y lleva la orina a través de movimientos peristálticos. Son conductos que miden entre 25 a 30 centímetros y que desembocan en la vejiga urinaria. ¿Y qué van a tener entonces? Una mucosa donde tenemos el epitelio de transición, tenemos la membrana basal y tenemos la lámina propia, que es el componente que está formado por un tejido conectivo denso, irregular, y que va a tener fibras de colágeno, va a tener fibrocitos y va a tener una amplia red de capilares. Aquí nosotros, en el tracto urinario inferior, no vamos a encontrar, como en el tubo digestivo, ni submucosa ni muscular de la mucosa. Vamos a encontrar en lo que es la mucosa del ureter, vamos a encontrar el epitelio, la membrana basal y la lámina propia. Vamos a encontrar una segunda capa, que es la capa muscular, que está dada de forma inversa a cómo es la transición en el tubo digestivo. Vamos a encontrar una circular externa y una longitudinal interna. En relación de lo que sería la longitudinal interna, veríamos estas capas de células donde vemos como unos cuadritos que corresponderían al músculo liso constituido por esta capa o esta túnica muscular longitudinal interna y una circular externa. Miren cómo es la circular. Fibras musculares lisas que siguen el contorno del conducto. Aquí veríamos como una especie de fibras que están ubicadas de esta forma. Acá siguen la trayectoria del conducto, por eso se llama circular. Entonces tenemos un patrón inverso o cambiado en relación a lo que será
el tubo digestivo. Y lo que vemos nosotros aquí es una adventicia, porque el uréter no tiene peritoneo que lo recubra. La vejiga urinaria sí, en la pared posterior, en la parte superior y lateral tiene peritoneo, pero como esto es un corte de uréter, aquí lo que vemos es adventicia. Y sabemos que la adventicia está formada por un tejido conectivo laxo, con vasos sanguíneos, nervios linfáticos, sustancia fundamental y todos los elementos del tejido conectivo laxo areolar, adipocitos, y que formarán parte entonces de esta estructura tubular que tiene como función el transporte de la orina desde la pelvis renal, donde se almacena, hacia la vejiga urinaria, que es a donde va a terminarse de almacenar, digamos así, para poder ser eliminada a través de la micción. Realmente en las papilas pasa la pelvis y de ahí pasa el uréter. En la vejiga se almacena hasta el momento de la micción a través de la uretra, que sería la parte final o distal del tubo del tracto urinario inferior. No sé si tenemos otra. Sí. Esto es para recordar un poco la disposición de la mucosa, donde vemos el epitelio de transición. Recordemos que en uréter hay hasta unas 4 capas, en vejiga hasta 6 capas, algunos autores dicen hasta 7 capas, no deben de haber tantas capas que formen la parte del epitelio. Y vemos lo que sería la membrana basal, y vemos lo que sería la lámina propia o corium, formada por un tejido conectivo denso, y esta capa de fibras sería la longitudinal interna y esta sería la circular externa. Y para recordar el epitelio, que es un epitelio estratificado, recordemos nosotros que aquí estaría la capa de células cúbicas, las poligonales y superficialmente las células como en cúpula, porque son células como en cúpula, redondeadas, binucleadas, como en sombrilla, ¿no? Como sombrero, algunos autores dicen como sombrero o una sombrilla, un paraguas, que salen hacia la parte superficial, porque son células que sobresalen justamente porque está relajada la mucosa. Bien, entonces esto será la lámina propia, una red de capilares y el tejido conectivo con fibrocitos, ¿no? No sé si te dan alguna duda en base a lo que explicó Eduardo y a lo que les he terminado de explicar. Comprendió entonces lo que vamos a dibujar. Vamos a extraer el reporte.